En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de una pasión terrible cubriéronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco espero te vi celosa imaginando? 29 de septiembre del año 2021, para hacerle caso a José Gregorio González, que ya me había picado el ojo como 4 veces. Pero es que esa canción, José Gregorio, es de mi época, tal vez un poquito también de la tuya. Besos Salvajes, con la Orquesta Ideal, una orquesta venezolana, y la voz es de Ildemaro Ugas. Estamos hablando de 1979. Y es una reelaboración, José Gregorio, de la vieja canción Contigo, de Los Panchos. Pero esta segunda parte, que es cuando lo que quise que oyéramos, esta segunda parte es una elaboración muy propia de la Orquesta Ideal, y por eso se llamó Besos Salvajes, de 1979. Buenos días a todos, 29 de septiembre del año 2021. Saludos a la genial y leal María Macei y al Brujo Leloa, que dice que ese bolero no es de él. Bueno, está bien, Brujo, es de otros, ese bolero. Saludos fraternales. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través de rcr750.com, a través de @rcr750 en las redes sociales, por el canal de YouTube y su top chat, que es una maravilla. Cada día, digamos, nos sentimos más contentos de esta interlocución con la gente que está allí en cualquier lugar del mundo o del país, desde el chat, acompañándolos, muy contentos hoy. 257 personas acompañándonos hoy, miércoles. Felicitaciones, Miguel, porque hoy es el día que celebramos la memoria de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel Fontán, hoy en miércoles de perspectiva. Bueno, feliz santo, Miguel. Feliz santo, que está, como es su día de santo, está en St. Martin, efectivamente. Exacto. Disfrutando de la playa, pero como es venezolano, entonces va a la playa con manga larga y flu, corbata. Y bueno, desde aquí a mis dos hijos, Miguel y Gabriel y Miguel, en orden cronológico, pues que los quiero mucho, los amo, y bueno, mi bendición desde aquí, Gabriel y Miguel. Y bueno, a todos los Rafael, porque es Miguel, Rafael y Gabriel, a todos los Rafael, nuestro abrazo. Pero también hoy celebramos los 140 años del nacimiento de Ludwig von Mises, que nació en 1881.
uno de los baluartes, la columna fundamental del liberalismo austríaco y autor de 2 libros, entre otros maravillosos, Socialismo y la acción humana. Bueno, en la red, en Twitter, el profesor Daniel Laud, @DanielLaud, tiene un hilo sobre el nacimiento de Mises con su biografía. Recomiendo que se paseen por allí. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Gracias a Wilip Zarcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano en la producción, hoy con un lindo tapabocas de color lila, porque ustedes saben que ella, junto con su novio, bueno, elaboran tapabocas a la medida y al color del gusto de, yo quiero uno que diga, ¿quién es John Galt? Lo estoy negociando con mi querida Catherine. El maravilloso también, y de verdad queridísimo José Gregorio González, el zar de los controles. Helen Machado en la lectura de las noticias, La Voz que Seduce. Y Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Miguel, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días. Hola a todos los que nos escuchan. Gracias por esas felicitaciones. Igual se las reitero a tus hijos, a tus maravillosos hijos, Gabriel y Miguel. Bueno, yo estoy en la playa virtual, porque hay otros que se pueden ir a estudiar doctorado afuera de manera real, ¿no? Lo que pasa es que a costa de quizás del sufrimiento de todos nosotros, o que pueden vivir en otros países a cuerpo de rey, ¿no? Y bueno, no, a nosotros nos queda nada más llevarnos a la playa en estos fondos de pantalla que nos permite la tecnología. Bueno, Miguel, así es. Tú sabes que hoy quedamos en conversar sobre un aspecto interesantísimo. Tú sabes que yo soy profesor de comunicación política en la Universidad Monte Ávila. Y bueno, digamos que comenzamos clases y empezamos a María Macei me hace reír porque dice que Víctor, tu tapabocas debe decir aquí se habla libertad. Toma nota, mi querida Catherine, que Catherine va a ser mi tapabocas que su novio elabora. Ella lo gestiona. Tú sabes que las mujeres lo que hacen son las grandes negociadoras, las comerciantes. Y uno, el hombre, bueno, produce, tú sabes, ¿no? Sale a cazar. Bueno, mira, y claro, entramos en el tema con mis alumnos de lo que es la comunicación política. Y yo les decía a ellos que hay un inmenso abismo entre lo que antes era la comunicación política vernácula venezolana desde los partidos políticos y a lo que ahora hemos llegado. En primer lugar, porque cualquiera que se sumerja, que tenga curiosidad y que vea cualquier spot de esta campaña de los supuestos candidatos a las supuestas elecciones, no vamos a caer en el tema, simplemente vamos a hablar de la tecnología de la comunicación política. Bueno, uno se da cuenta que no ofrecen nada, no dicen nada, no plantean nada. El más terrorífico es el de Tomás Guanipa, ¿no? Que se monta en un autobús y digamos como que si estuviera constreñido, hace así, aprieta los puños y no sé qué. Bueno, eso no es comunicación política. Pero por otra parte está lo que tú dices, mi querido Miguel. No quieres comunicar, no sabes comunicar, no puedes comunicar, pero comunicas lo que no es. Entonces cuando John Goycochea, engordado y envejecido desde frente al Guggenheim en Bilbao, que está al frente a su vez de la Universidad de Deusto, le avisa a todo el mundo que él va a hacer un doctorado, y un doctorado de identificación de recursos, digamos, para seguir buscando recursos para el país. Eso es comunicación política, pero está comunicando algo que tal vez él no quería comunicar, que es, digamos, la desconexión con el país, la desafección con la suerte de los venezolanos, y que las prioridades de él, que puede tenerlas y son absolutamente legítimas, no se parecen a lo que se espera de un político activo. Porque mientras él estaba diciendo eso, era también el no sé qué comisionado de no sé qué parte del interinato. Pero seguimos nosotros abundando en los candidatos. Aquí nadie está diciendo nada. Y entonces por eso la propuesta de discusión hoy es, bueno, vamos a hablar de la comunicación política cuando es insustancial.
Sí, y yo estoy de acuerdo contigo en lo que bien expresas sobre la incapacidad. Ya yo creo que es incapacidad de la dirigencia política en decir algo sustantivo, ¿no? Quizás el mayor esfuerzo que debamos tener nosotros es con ese ciudadano, ¿no? Que al final es el, el objetivo de ese insustancial discurso político y el más afectado de ese insustancial discurso político, ¿no? Y en estos días estaba leyendo a un autor, Claude Lefort, que a veces hemos nombrado aquí, y él hace una reflexión sobre Edgar Quinet, de que el hombre en medio de su búsqueda de la libertad se hace servidumbre de un sujeto que les quite la incertidumbre de la pluralidad, ¿no? Y esa reflexión es bien interesante porque yo creo que esa reflexión nunca pierde vigencia, ¿no? Pasó en la Revolución Francesa, aquellas personas buscando la libertad se metieron por el camino de la servidumbre a los jacobinos, a Robespierre, y ha pasado aquí en Venezuela, buscando la libertad, nos metemos en la servidumbre de una dirigencia política que ojalá nada más fuese insustancial en sus discursos, pero es insustancial en su pensamiento, es insustancial en sus acciones, es insustancial en la forma como se coordinan los esfuerzos para lograr la libertad. Y ellos a su vez, pues no son más que fieles servidores de un régimen que cada día toma más poder, que cada día supera las crisis. Yo creo que si hay algo que tiene o debería tener la filosofía política en estos momentos es el estudio del régimen y de sus constantes crisis, pero también su constante superación de la crisis, casi que haciendo lo mismo, ¿no? Porque eso es lo paradójico. Ha tenido crisis políticas muy fuertes y siempre las termina superando con un insustancial diálogo, con una insustancial negociación, que no es tal, y con unas insustanciales elecciones. Y yo creo que es importante que el ciudadano ya empiece a despertar porque participar en la política a nivel institucional es imposible sin los partidos políticos. Ahora, participar en la política en estos tiempos es imposible con estos partidos políticos. Y cuando digo estos partidos políticos también estoy incluyendo a movimientos políticos como la definición que tú diste la vez pasada, a movimientos políticos que no logran accionar en función de la libertad y que solamente se quedan recreando discursos que si bien no son insustanciales, quizás no son insustanciales en los términos de comunicación, lo son en los términos de articular esfuerzos para lograr la libertad. Bueno, lo que pasa es que para lograr la libertad debes querer primero lograr la libertad. Y yo creo que el saldo que uno saca de la comunicación política de los partidos políticos es que ellos tienen muy poco interés o ningún interés en lograr la libertad. Entonces hay que partir de eso. Nosotros estamos engañados porque aquellos que nosotros creemos que nos van a sacar del secuestro son aquellos que efectivamente están interesados en mantener la condición de secuestro porque son ellos los que se lucran. Y entonces tenemos el primer problema o el problema fundamental de la comunicación política venezolana es su perversidad. Y te voy a dar algunos ejemplos. Ok, aquí hay una crisis comunicacional tras otra porque entre lo que ellos dicen y lo que hacen, por supuesto, hay un abismo. Entre lo que ellos plantean y ofrecen y lo que el ciudadano espera y finalmente lo que el ciudadano recibe, hay también un abismo, pero ellos decidieron que la única forma de comunicación política que van a practicar es hacerse los locos. Por ejemplo, monómeros. ¿Cuál es la reacción? Se hacen los locos. Ok, les entregan una empresa monómeros razonablemente solvente, la desguazan en poco menos de año y medio. Hay evidencias, por lo menos testimonios públicos de que eso estaba manejado con un más allá de la junta directiva, donde gente como Manuel Rosales y Henry Ramos Alup estaban presentes. ¿Y cuál es la respuesta del responsable político e institucional de eso, que es la Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional extinta y el interinato? Silencio, silencio.
¿Ok? 2, la ayuda humanitaria, que se sabe que se entregó, pero que no hay evidencias concretas de eso que se llama en las organizaciones no gubernamentales estudios de impacto e influencia. Sale por un lado y no llega a ningún lado. O sea, no hay rendición de cuentas, no hay consolidación de resultados. No se sabe qué pasó con eso y entonces uno ve, digamos, que en Cúcuta sigue la crisis humanitaria, que en Perú sigue la crisis humanitaria, que en la frontera de Perú con Chile sigue la crisis humanitaria y uno no ve, no aprecia. O sea, si no están allí donde están, que en Venezuela sigue la crisis humanitaria, pero ni lo mucho ni lo poco, ni lo mucho ni lo poco, uno no lo ve. No lo ve. Y entonces tampoco allí hay, ¿qué dicen? Se hacen los locos. Se apoyan en una declaración institucional de los donantes que dicen nosotros entregamos la rendición de cuentas formal que recibimos, no tienen ningún problema. Ahora, estudios de impacto, de eficiencia, eficacia y efectividad no existen. Tercero, esto empezó siendo la juramentación del interino como presidente encargado, la negociación y aprobación bajo los trazos de una ley del Estatuto de la Transición que fue violado por Guaidó y Leopoldo López a los 15 días, que fue reformado y que de nuevo fue violado por Guaidó y por Leopoldo López y por Julio Borges y por Henry Ramos y por Manuel Rosales, de nuevo. Y sucede que no están dispuestos a decir esta boca es mía. Ellos renuncian la Asamblea Nacional, cada diputado hace su cierre ante la Contraloría, buena parte de ellos cesa la Asamblea Nacional, ellos siguen presentándose como diputados, como si esa Asamblea Nacional estuviese abierta. La cosa es muy insólita y como si el interino no hubiese cesado sus funciones cuando capituló formalmente a través de un delegado negociador, el señor Gerardo Blight, el título del interinato, y ahorita están negociando las transferencias de los bienes. Nadie habla de eso, de los cambios de la ruta estratégica, y los que estuvimos cerca, Miguel, tú y yo sabemos que entre la juramentación pasó por la ensoñación de ser candidato, pasó por la ensoñación del gran acuerdo de salvación nacional, pasó por la ensoñación, una ensoñación tras otra, violando sistemáticamente, haciéndose el loco. Pasamos por la invasión chimba, mejor no hablemos de eso, porque nadie se hizo responsable, ¿ok? Pasamos por el golpe de Estado chimbo, cuyo mejor resultado podía haber sido un Leopoldo López gobernando con la dura madre del chavismo en una especie de alucinación. Tampoco nadie ha rendido cuentas de eso, ni siquiera nos equivocamos, ni siquiera, oye, renuncio de pena, me da pena, soy chimbo. No, para nada. El exilio chimbo, que tú sabes, bueno, hay gente que sale corriendo diciendo que está exiliada, de repente vuelve, pero vuelve además con honores, o sea, vuelve con fuero. Nadie sabe nada de eso. Las inhabilitaciones, nadie dice, digamos, y nadie defiende y nadie objeta. Y por supuesto tenemos los presos políticos que tenemos, que yo soy de los que cree que ningún preso político, por más necio que sea el tipo, por más culpable políticamente, nadie debería sufrir persecución política de ningún tipo. Y eso lo digo a pesar de que allí empiezan las discusiones venezolanas. Desde Baduel hasta, qué sé yo, el más inocente, pero sobre todo aquel grupo de presos políticos que no tienen ni partido político detrás ni respaldo, que, digamos, sufren lo máximo, y sus familias están rotas moralmente. Bueno, yo no creo que ningún preso político deba estar preso, ni ninguno deba estar perseguido, y hago votos porque salgan. Nadie habla de eso. Y luego tenemos la última declaración de la comisión negociadora, que es insólita. O sea, es una... ¿qué están haciendo? No se sabe. Decidieron ahora defender la agenda de género. Una cosa insólita, absolutamente patética, porque se supone que estaban negociando otra cosa. Se supone. Entonces uno se plantea, ok, esos políticos, ¿frente a quiénes creen ellos que están para hacer una comunicación política tan irrelevante, pero sobre todo, o sea, el peor daño es la insustancialidad? O sea, no es que no están comunicando nada,
es que lo que están comunicando es terrorífico, Miguel. Sí, estoy de acuerdo contigo. Voy a empezar por el tema de los presos políticos, porque yo también creo que esto es algo que tiene que quedarle claro al ciudadano que esté libre de tutela. No podemos hacer justicia porque algunos dirán, bueno, Baduel necesita enfrentar a la justicia. No podemos hacer justicia a través de un mecanismo injusto. Entonces sí, efectivamente, el tema de la persecución política a nadie debería afectarlo y deberíamos fortalecer otros mecanismos de verdadera justicia. Y yo creo que en eso tenemos que estar claros todos, ¿no? No necesariamente nos alegramos del mal ajeno en tanto que ese mal sea producto de un evento injusto. Y eso tenemos que internalizarlo, creo yo. La agenda de los dialogantes, por supuesto, Víctor, como tú lo mencionaste, en estética, por supuesto que ellos se planteaban ser una oposición, en la realidad sabemos que son el relleno, o sea, el régimen no estaba dialogando con factores internos y por eso es que el régimen sí tenía unas solicitudes que desde el principio lo hicieron y la oposición siempre manejó un discurso insustancial, porque la oposición estaba ahí de relleno, la oposición estaba ahí como una contraparte a la que ver, porque la verdadera contraparte del régimen no era visible, ¿no? ¿Y quién es la verdadera contraparte del régimen? Bueno, todos estos esfuerzos que se están realizando a nivel mundial por colocar no solamente la agenda de género, la agenda climática y varias agendas que están dentro de lo que ya se empieza a configurar como progresía, ¿no? Y esa es precisamente a esa oposición de pacotilla, a esa oposición que en lo personal tiene negocios con el régimen directamente, pues no le quedaba otra que al final aceptar una agenda, porque eso le da estabilidad en lo internacional al propio régimen. Fíjate algo, el régimen mató lo que era el esfuerzo de lo que creímos en algún momento que era posible a través de Guaidó, simplemente con dos firmas. Eliminó el interinato y se proclamó gobierno legítimo de Venezuela. Entonces, claro, si la contraparte que ellos fabricaron acepta eso, pues la estabilidad a nivel internacional se les hace mucho más fácil. Yo no sé qué pensarán los 60 países que apoyaron a este holograma que llamamos interinato, ¿no? Por otro lado, están los casos de corrupción que sin duda no pueden, ni siquiera los pueden enfrentar, menos pueden hacer una comunicación efectiva frente a ellos. Pero fíjate lo que pasó en estos días, no sé si fue esta semana o la semana pasada, de la renuncia de Primero Justicia al interinato, porque ahora Poncio Pilatos se dio cuenta que había malversación, pero resulta que Poncio Pilatos era el canciller del interinato, si mal no recuerdo, cuando Calderón Berti ya mostraba lo que ya se sabe de monómeros, ¿no? Y esas referencias a las que haces del poder detrás del poder, bueno, lo hizo el propio Calderón Berti. Entonces no puede ser que Poncio Pilatos ahorita, después de un año y medio, se dé cuenta que todo estaba mal y que había actos de corrupción. Por supuesto que es una forma insustancial de salirse del problema, porque aquí nosotros, los políticos, aprendieron una fórmula mágica. Y lo aprendieron desde el 2002, 2003, cuando Rosendo, ¿te acuerdas del general Rosendo? Sí. Que todo el mundo odiaba cuando estaba a favor de Chávez por hacer el trabajo que tenía que haber hecho desde un principio, pasó del extremo al otro, a ser querido, a ser admirado por la sociedad y a ser respetado. Entonces, los políticos aprendieron que si tú te sales a tiempo y denuncias algo de lo que tú eres parte, bueno, la sociedad que tenía memoria muy corta, se le olvida lo que hiciste antes y entonces te ahora abraza como digno. Y eso es parte de la insustancialidad, ya no del discurso, sino de la posibilidad que tiene un individuo de actuar con virtud y de actuar según la moral política en función de la libertad. Y eso carecen absolutamente todos los dirigentes, por lo menos del G4.
El Estatuto de la Transición, bueno, Víctor, es que, fíjate, nosotros, y es un aprendizaje que tuvimos, la juramentación de Guaidó fue obligada, ni siquiera los grandes, digo grandes entre comillas, eh, estrategas de la MUD querían que Guaidó se juramentara. No recordemos las palabras de una persona reputada, de un jesuita reputado que decía que si Juan Guaidó se juramenta es un usurpador. Entonces, ya la cosa empezó mal, porque tú no puedes obligar a alguien a hacer lo que no quiere hacer, porque cuando tú lo obligas a hacer lo que no quiere hacer, en la ejecución de ese hacer se va a desviar. Y eso fue lo que nos pasó con el interinato. Y yo creo que ahí empezó nuestro gran problema, el no poder determinar que cuando una persona no quiere hacer lo que tiene que hacer, esa persona no es. Y nosotros debimos buscar la fórmula de buscar otro mecanismo y otro actor político, porque nosotros le dimos la posibilidad del desmadre que ocurrió con la corrupción en Monómero, en Citgo, en la ayuda humanitaria. Mira, vamos a estar Y, claros, y de lo que hay que estudiar, y tú lo has dicho bien, es cuál fue el comportamiento corporativo de eso que se llama el G4. El G4 operaba como una corporación por acciones, de la misma manera que ellos se distribuían la presidencia de la Asamblea Nacional y los cargos en la Asamblea Nacional. De verdad que le va a costar muchísimo a Julio Borges hacerse la doncella ofendida. No es posible, porque él era uno de los 4 que se sentaron en la mesa, que aceptaron y se subordinaron al interinato a cambio de un conjunto de prebendas y beneficios que se compartían. O sea, y que por supuesto la gran discusión entre ellos era el porcentaje de botín que les correspondía. Nunca hubo una discusión ética de ningún tipo, vamos a estar claros. Y esa es la tragedia, y eso es lo que el G4 está cobrando ahorita. Entonces, que Primero Justicia diga ahora que no tiene nada que ver con monómeros, a mí lo que me da es risa. Porque ellos son responsables políticos de una gestión política que se salió de quicio, pero además ellos son responsables también de aquellas cosas que disfrutaron. ¿Cuál es el error fundamental de Leopoldo López? Que se atragantó de poder, porque efectivamente él asumió que Voluntad Popular era la dueña en exclusiva del juego, y bueno, al final se atragantó, pero él tuvo que lidiar y lidió con Acción Democrática, con Un Nuevo Tiempo y con Primero Justicia, desde el inicio. Y desde el inicio también tomó la decisión de sacar del juego a María Corina Machado, que fue, digamos, la arquitecta de la primera, de la jugada de la juramentación del interino. Sí, es que el problema de nosotros fue precisamente ese, Víctor, no poder darnos cuenta a tiempo que primero la actitud corporativa del G4, y que solo veía esos espacios políticos como una plataforma para alcanzar poder y parte de la renta que después usaría como fondos privados. Y segundo, que no puedes conducir ninguna acción de libertad cuando tú no quieres hacer algo en función de esa libertad, algo genuino en función de esa libertad, sino que tus intereses y tus lealtades están en función de ese grupo corporativo. Porque es una de las cosas que quien quiera tomar el liderazgo para la libertad tiene que superar y trascender a esos partidos políticos que no son más que club de amigos muy corruptos y con poca credibilidad, pero además con una cosmovisión de país que no supera el rentismo. Ahora, y eso, ¿tú sabes algo, Miguel? En las redes sociales de los amigotes están diciendo que nadie hasta ahora ha presentado pruebas de la corrupción en Monómero. Cuando me lo dijo esta mañana un amigo, yo le dije, bueno, a ellos les entregaron un carro, si no nuevo, un carro en buenas condiciones, y lo están devolviendo chocado, pero totalmente chocado, pérdida total. Y lo devuelven y están diciendo, mira, eso que tú estás viendo, ahora tienes que comprobar que fui yo. Es insólita la cosa. ¿Ah? sí. No hay pruebas de que yo lo choqué, pero que yo te lo di.
Tú lo estabas manejando, sí, pero tú compruébame que fui yo el que lo chocó. Es increíble el nivel de cinismo con el que se comporta la élite venezolana, que yo por eso llamo la Cosa Nostra. Pero, Miguel, vamos un momento a la lectura de las noticias de parte de la voz que seduce, Helen Machado, y volvemos con la insustancialidad del discurso político venezolano. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El portal Yaracuy al Día reportó la madrugada de este 29 de septiembre que se produjo una fuerte explosión en una de las válvulas del poliaducto de combustible de PDVSA. INAMED informó que para este miércoles prevalecerá la nubosidad con lluvia y actividad eléctrica en varios estados del país. Fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció investigación penal contra jueza Kenia Carrillo Galbao por absolver al sargento primero de la aviación militar de Venezuela, quien asesinó al estudiante David Vallenilla durante las protestas del 22 de junio de 2017. Más allá de nuestras fronteras, portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó de censura el bloqueo en YouTube de canales alemanes de la cadena estatal rusa RT y consideró que viola las leyes de Rusia. Canciller peruano Óscar Maurtua afirmó que el presidente de su país, Pedro Castillo, se reunió el pasado 18 de septiembre en México con su homólogo venezolano Nicolás Maduro para intensificar la cooperación consular entre los dos países. Y en los deportes, Salvador Pérez despachó su cuadrangular 47 en la victoria de los Reales de Kansas City 6-4 ante los Indios de Cleveland. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Tú sabes que hay una afirmación que quiero traerte y comentarte. Creo que era de Gramsci, que decía que la debilidad de las élites es precisamente el hecho de que las poblaciones mantienen algún nivel de contacto, alguna relación con la vida real. ¿Ok? O sea, que por más que las élites intenten hacérselas indiferentes o mentirse, pues allí había, digamos que un proceso creciente de eso que también se llama disonancia cognitiva. Bueno, tú me estás diciendo una cosa, pero yo veo otra. Y esa es la gran tragedia de la comunicación política insustancial de la oposición. O sea, que por ningún lado se nota lo que ellos intentan representar en su discurso, pero por otra parte son víctimas de la teoría de Thomas, que tú sabes que dice que si los hombres definen una situación como real, es real en sus consecuencias. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación política, ¿se preocupa acaso la oposición por definir la situación? ¿Se preocupa? O sea, cuando tú oyes a Gerardo Blade definiendo la situación, de verdad, digamos, es congruente, consistente con lo que están viviendo los venezolanos. Y lo segundo, ¿se preocupan por las consecuencias? No, absolutamente no. O mejor dicho, no por la situación de los venezolanos, se preocupan por la situación de darle sustento al mantenimiento del poder del régimen, ¿no? Porque la realidad tiene múltiples perspectivas y la realidad del régimen es mantenerse en el poder y la realidad de los venezolanos es salir del régimen, ¿no? Entonces, cuando esta oposición se preocupa, como bien haces tú la pregunta, no se preocupa por lo segundo, es decir, por cómo los venezolanos salimos del régimen, se preocupa por lo primero, por cómo ayudamos a mantener en el poder al régimen, ¿no? Y eso es algo que cada día más los venezolanos, lamentablemente tarde, se dieron cuenta. Y fíjate, voy a aprovechar esa reflexión que tú haces para este bloque con el comentario de María Macei, porque ella nos dice, cabe preguntarse luego del golpe del 30 de abril qué clase de gobierno iban a implementar. Y tanto es así que se preocupan por mantenimiento del régimen que recordemos, y yo creo que esa fue la gran desilusión del 30 de abril, que las personas que iban a estar en cargos claves son los mismos que están en cargos claves con el chavismo. Es decir, tú no ibas a hacer una transición, tú simplemente ibas a hacer un cambio de actor en el Ejecutivo, si acaso tenías alguna posibilidad de hacerlo, pero el régimen se iba a mantener, y es lo que nosotros también tenemos que entender. Nosotros somos víctimas de ese discurso opositor, de esa insustancialidad del discurso opositor, cuando creemos que
todo pasa por sacar a Maduro del poder. El régimen es mucho más que Maduro y lo vimos. O sea, lo peor es que esto no es nuevo. Cuando Chávez falleció, muchos creían que ya listo, se habían acabado nuestro problema y resulta que el régimen no solo siguió intacto, sino que siguió profundizándose en la destrucción, porque el régimen era mucho más que Chávez y el régimen es mucho más que Maduro. Entonces cuando tú te planteas la cohabitación con cualquiera de esos actores, lo que estás vendiendo es al ingenuo la posibilidad de decir vamos a hacer una transición, pero resulta que si tú agarras un tomate podrido y lo pones en una cesta de 15 tomates, por más que los 15 tomates no estén podridos, terminarán con el tiempo pudriéndose. No solo por el efecto del tomate, sino por el propio desgaste de ese tomate que no tiene más que rodearse de tomates podridos. Y eso es lo que nos pasa con esta oposición. Esta oposición son muchos tomates podridos y cualquier tomate que intente entrar va a terminar a corto plazo podrido, y lo vimos con la generación del 2007, de otra desilusión más en la acción política de esta sociedad que yo creo que no merecía. Sí, eso me comentaba un amigo esta mañana. Oye, esa generación se malogró, y lo que tiene que revisar la ciudadanía venezolana son las razones de habérsele malogrado. Yo te voy a dar algunos datos. Fueron entecados por la élite empresarial venezolana, o sea, fueron sobreprotegidos, sobrefinanciados, sobrevalorados en sus afirmaciones estratégicas y bueno, engendraron una especie de Frankenstein político que no nos ha servido para nada, o sea, que no nos ha servido. Imagínate tú, digamos, el error, porque además no se puede decir que estos muchachos ya no tengan, digamos, fuste político y roce. O sea, esa declaración de John Goycochea desde Deusto fue obviamente un error de comunicación política. No nos vamos a meter al fondo, o sea, es un error. Todo el ciclo de declaraciones, digamos, de Freddy Guevara, la mentira utilizada, que si se está muriendo, pobrecito, y finalmente sale directo a montarse en un avión para ir, o sea, sin hacer el trámite con la realidad de la simulación. Todo eso, no queremos hablar de Ricardo, ya ni recuerdo el apellido, que simplemente se fue para el flanco del régimen. O sea, el apellido es igual al presidente de España. Ah, exacto, Sánchez. Entonces, bueno, X, o sea, tú te das cuenta que no se plegaron, se replegaron, y terminaron en nada, en la más absoluta insustancialidad. Pero ¿a quién sociedad se le ocurre que unos niños podían encabezar? O sea, hay que ser bien irresponsables, para haber hecho eso. Ahora, hemos pasado de error en error también, ¿no? Claro, y aquí es donde viene el tema que comentaba al principio de Edgar Quinet, ¿no? Pareciera que la lucha por la libertad es una lucha entre dos extremos, entre el heroísmo y la servidumbre, y que el ser humano opta por la servidumbre después de que el heroísmo logra su propósito de alcanzar la libertad. Más o menos, claro, nosotros nunca hemos logrado con el régimen ese propósito, lo hemos acariciado y rasguñado, pero como tú bien decías antes, nos han neutralizado no solamente en un discurso insustancial, banal, superficial, sino también en el secuestro de una acción política de cualquiera que quisiera intentar algo distinto. Y es que por detrás hay muchos impedimentos, porque tú lo mencionabas quizás tangencialmente, el tema del financiamiento, ¿no? Cualquiera que necesite o cualquiera que requiera, mejor dicho, cualquiera que requiera hacer una acción política en función de la libertad necesita un financiamiento, y resulta que todos los canales de financiamiento están cooptados, bien sea por el régimen, en sentido que son ellos, o por el miedo que les da a actuar en contra del régimen, ¿no? Entonces aquí estamos, en ese sentido, estamos atrapados. No queda sino lograr que la propia sociedad
vuelva a ejecutar unas acciones como la del 2017, cosa que dudo porque en la medida que el régimen logre darle algunos espacios de bienestar material, pues el nivel de subsistencia se plegará a esa, o mejor dicho, la gente buscando un nivel de subsistencia se plegará a eso y no querrá arriesgarlo, y no lo critico por eso. Venezuela ha sufrido mucho durante estos años y la pandemia azotó muchas familias y muchos recursos de familias, ¿no? Está azotando. Los pocos que quedan. Está azotando, sí, es verdad. La verdad Entonces, que Caracas yo esto creo se que perdió de vista, ¿no? Caracas, el municipio Sucre, o sea, hay una expansión de la pandemia, y lo que uno oye tanto del cementerio como de los hospitales es que en este momento, digamos, hay un pico de ocupación. O sea, yo lamento muchísimo y yo exhorto a todos a que tomen los cuidados debidos, ¿no? sí, bueno, eventualmente nosotros debemos considerar al virus chino como un virus endémico. Creo que eso es lo que terminará pasando. Afortunadamente la tasa de mortalidad disminuye cada día, pero como ¿Cuál es bien la tasa de sabido, mortalidad ahorita, querido amigo? mundial está por debajo bueno, cerca del 2%. ¿Y en Venezuela? En Venezuela no sé, porque tú sabes que lo primero que muere en Venezuela Es es la la verdad, verdad, son tanto los de un lado datos, como del son los otro. datos. Unos porque no dicen la Yo verdad y otros lo porque que sí tengo quizás claro, lo que exageran sí un tengo poco. claro es, Entonces no sabemos. efectivamente, que la mortalidad es baja, gracias a Dios. Este, lo que no quita que los ancianos, digamos, hayan sido pasto, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Y que se Claro, nos estén claro. muriendo nuestros Eh, padres y abuelos. Dios guarde a la mía. Pero también, digamos, el tema del sufrimiento increíble del proceso, ¿no? Cuando te da duro, el tema del respirador, se siente la gente, digamos, muy mal. Tengo un caso cercano Claro, ahorita de un querido amigo, oye, y uno lo ve guapeando un día tras otro, gracias a Dios está un poco mejor, pero bueno, es una enfermedad, como decía mi querido amigo Tulio Álvarez, a quien lamentablemente le falleció su papá de eso la semana pasada, muy traicionera, ¿no? Muy traicionera. sí, Ahora, Miguel, sí, no se nos olvide a nosotros que cuando la comunicación política se transforma en proyectos de país, nosotros tuvimos el proyecto país de este G4, que era la réplica. A ver, la intencionalidad detrás del proyecto país es: denme el Estado como está, que yo me encargo. Yo quiero mi claro, PDVSA, quiero mis empresas básicas, quiero mi moneda, mi sistema financiero, yo pero quiero mi monopolio, quiero mi Conatel, yo quiero, digamos, porque yo entonces quiero el poder ese, yo quiero para mí. No estaban pensando en un Estado diferente. Y las élites no, empresariales que fueron corredactoras de la cosa, yo quiero mis privilegios, quiero mis aranceles, la gran logia de Salud y Real, digamos, en esa fase. Ahora no se acuerdan, ¿no? Porque ahora la gran logia de Salud y Real se desplazó hacia el flanco de las negociaciones, ¿no? Pero ellos fueron redactores de la parte del capítulo Empresas y Comercios. Ahora, pero tampoco van a rendir cuentas del proyecto país que ellos tienen, ni lo van a no, debatir nunca, ¿no? Yo recuerdo que no. había un muchachito que había hecho una especialización en petróleo y se paseó por el país como el gran experto en petróleo. Es que la cosa da risa, o sea, visto la distancia, la cosa es patética, la verdad. Pero ese es el muchachito que está ahorita en Que Deusto. cambió de tema, ¿ok? Cambió de tema porque él es o sea, si algo hay que reconocerle es que tiene un buen olfato para ver dónde están las posibilidades de recursos. Ay, María Y Macei no, recuerda algo, por supuesto el CENIAT, ¿no? Y por cierto que esta reflexión mía se la debo a César Mata, que es precisamente: hay que quitarse de la mente que el Estado es un Dios, el Estado solo está para defender los derechos individuales de las personas. Isbelia Leones, Monómeros Colombo-Venezolana, una de las empresas más representativas en Colombia, escuchar esto duele cuando era totalmente nuestra, en fin, ¿no? claro, bueno, y volviendo al inicio de tu reflexión, yo creo, para mí, el Plan País era la versión Yupi del Plan de la Patria, ¿no? Wow, qué Era, frase tan buena, vale. sí, sí, bueno, nosotros trabajamos en una alternativa a ese plan y por supuesto cada vez que uno se metía
a profundizar sobre la realidad venezolana, pues más rechazo terminabas teniendo con el Plan País para empezar, que era la recuperación de una industria petrolera que ya no solamente no tiene tiempo, no se le ve un futuro tan promisorio en los términos de demanda, sino que dada la destrucción y dadas las condiciones legales de nuestro país, si es que podemos seguir llamando a nuestro país, a lo mejor lo hacemos en forma nostálgica, es imposible que grandes empresas vengan a colocar el dinero que hace falta para regresar a esa PDVSA, ¿no? Y ellos no querían aceptarlo, o no sé si no querían aceptarlo y era parte de la estafa, ya a estas alturas no sé si era la parte de la estafa que le hacían al país. Bueno, monómero es la medida, querido Miguel. Bueno, por eso no querían. Tienes razón. Si monómero es la medida, entonces era parte de la estafa que le querían vender al país. Y bueno, yo lo que lamento es que las condiciones sean tan adversas para que de verdad un conjunto de personas puedan tomar las riendas de una verdadera oposición con una cosmovisión adecuada para poder por lo menos luchar por esa libertad con un conjunto axiológico de reflexiones y de postulados y de doctrinas que nos lleven verdaderamente a devolverle la dignidad y la moral a la política, ¿no? Porque aquí pareciera, lo malo de esto es que tú dices una cosa, te presentas de forma axiológica de una manera, pero cuando vas a accionar en la política lo que haces es reciclar un conjunto de compromiso y de ideas promedio. Ese es el problema. Mira, Miguel, mira lo que dice Abraham Benzit, que eso es, digamos, cómo aquí comunican, ¿no? El Plan País con música de Lee Primera en el aula magna. ¿Tú recuerdas ese episodio? Sí, claro. Y es como comunicación política y bueno, tú lo dirás que eres el profesor y el experto en eso. Eso es un eslogan maravilloso. Si alguien quiere en algún momento se da en Venezuela algún debate, esa es la síntesis perfecta. Es el Plan País con música de Ley Primera y en el aula magna, listo, ya está. Bueno, allí, digamos, es como el gran epílogo, ¿no? El gran epílogo. Al final, digamos, era una especie de striptease bochornoso de carácter político, porque lo que se estaban desnudando era de los ropajes pseudo republicanos y de ahí atrás lo que había era un socialista irredento, ¿no? Hoy, a 140 años del nacimiento de Mises, yo recomiendo a todos los que quieran el entender lo que, digamos, o profundizar lo que nosotros estamos aquí simplemente haciendo un esbozo, que se lean el libro Socialismo de Mises. Entonces, ¿te imaginas? Ali Primera, digamos, el fondo musical del Plan País. Esto es increíble. Abraham Benzí dice, Evanan Romero aquí comentó que iban a pedir 100.000 millones para reflotar a PDVSA. Bueno, yo creo que Evanan, para ser honestos, estaba lejos de eso. Evanan lo que decía era que había que pedir financiamiento internacional para que hubiese operación privada de las reservas petroleras de PDVSA. ¿Y qué se hace con PDVSA? Bueno, el Estado venezolano debería tener un holding que cobre impuestos sobre las actividades productivas. Era poco más que eso, ¿no? Y yo lo digo porque, bueno, tuve la oportunidad de conversar eso con Evanan y esa era su propuesta. Era una propuesta en ese sentido de ruptura con todo lo que había. Sí, yo también tuve la oportunidad muchas veces de conversar con Evanan. Yo creo que quizás si lo dijo de esa forma se equivocaría, porque él era uno de los que precisamente señalaba que PDVSA no quedaba más no daba más que para, como tú bien dices, un aspecto administrativo, ¿no? Porque ya convertirla en lo que era la gran empresa del Estado no tenía ni sentido ni era realista. Ni tenemos real para eso. Nosotros somos un país arruinado. La cosa es tan mediocre como esta, Miguel. Es como creer que tú vas a llegar al gobierno a nombrar a la nueva junta directiva de Hidrocapital, que esa sí va a poder. No vale, no, el modelo fracasó. Tú tienes que privatizar el sistema de distribución de agua para que la gente tenga agua.
y para que el Estado sea una especie de árbitro del buen funcionamiento. Y por supuesto la gente que ya paga, qué sé yo, $1 por un litro de agua se dé cuenta que no puede recibir, qué sé yo, agua constante por 50 centavos. O sea, todo esto hay que aclararlo. Igual, la gente que gasta quién sabe cuánto para tener una batería y un conversor en su casa, sabe que la luz no va a seguir, no puede seguir siendo gratis. No sé, digamos, hay que inventarse una lógica de transición compasiva con los más vulnerables, pero aquí hay que resolver la sinvergüenzura también de que la lógica populista del venezolano nunca se atrevió a cobrarle la luz a los sectores populares. Eso no tiene ningún sentido. Ok, sectores populares que por otra parte, si a ver, vamos, empobrecidísimos como estamos todos, tenían su antenita DirecTV con mucho mérito y me parece muy bien, porque además los sectores populares no son los culpables de los incentivos absurdos que se planteó el Estado populista venezolano. Entonces algún te decía, sí, pero tú tienes tu antena. Sí tienes tu antena DirecTV, sí la tienes. ¿Y qué? Ahora vamos a aclarar la relación. Tienes tu antena DirecTV, pagas tu luz, pagas tu agua, tenemos un transporte público, hay que sacar de ese desmadre. Cuando tú vas a Barcelona, que la gente le gusta irse a Barcelona o a Santiago de Chile, hay un sistema de autobuses, oye, decentísimo, centralizado, no este lío que aquí cualquier vaina de 4 ruedas es un autobús anárquico y se te vienen encima y además, no. Es que mira, Víctor, nosotros lamentablemente fuimos víctimas de nuestra propia comodidad, y lo digo porque era muy sabroso vivir en populismo cuando teníamos una PDVSA que financiaba todas esas locuras, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la subida que va hacia Terrazas del Ávila, y todavía está una estructura para una valla publicitaria. No recuerdo ahorita el candidato porque eso fue hace más de 20 años, pero el eslogan de campaña de ese candidato era en aquel momento: un ladrillo para tu rancho. Es decir, yo no busco sacarte de esa condición, yo no busco incluso mejorar tu entorno para que tú salgas, porque la condición de rancho no es solamente una estructura, la condición de rancho es una cosmovisión. Tú puedes llevar a esa persona, lo metes en una casa en la Lagunita y en 6 meses esa casa estará convertida en un rancho, porque no, como dije, no es un tema de recursos. O sea, uno pasa por la autopista que va hacia Guarena y va a encontrar del lado, justamente, qué paradójico es eso, del lado de la urbanización Miranda va a encontrar estructuras de 3 y 4 pisos, que no es por falta de recursos, porque hay que verle la cara para construir una estructura de 3 o 4 pisos, pero sigue siendo un rancho, porque el rancho es una cosmovisión que por supuesto se manifiesta en una estructura. Entonces el Estado venezolano desde hace mucho tiempo no tenía la convicción de quitarle esa cosmovisión a las personas, porque por supuesto esa cosmovisión lo ayudaba. Aquí, ¿cómo se definían las elecciones? ¿Quién hacía la romería más bella y con más cerveza, ¿no? Entonces, y quién trataba de regalar más dinero. Y por supuesto que a una persona educada, a una persona que no tenga el rancho como cosmovisión, pues eso quizás no le llamaba tanto la atención, aunque lo dudo, porque fíjate que tú lo mencionabas y el gran problema, otro gran problema que tenemos en Venezuela es que las élites empresariales que se suponía las más ilustradas, pues no eran más que unos beneficiarios de un tipo de CLAP que se medía por contratos y por consignación, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto esa mentalidad de rancho también lo tenían ellos, en tanto que nunca vieron un país hacia la educación y hacia el progreso, sino precisamente hacia las condiciones que le permitían al estado de bienestar encerrado en esa socialdemocracia nefasta subsistir, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto nosotros necesitemos una conciencia distinta hasta de las clases empresariales. No, hasta qué punto no, eso es urgente, mi querido Miguel. Mira, Miguel, eso queda para la próxima clase, ¿ok?
del próximo miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Pero ahorita Catherine nos está haciendo más señas ¿qué? No se sabe, ¿no? ¿Cuál es el dicho? No lo recuerdo. Jaime Nestares. Más señas que régimen a Gerardo Blay. Exactamente. Más señas que régimen a Gerardo Blay. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Willy Sarcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano, nuestra gran productora. José Gregorio González, el rey de los controles. Helen Machado en la lectura de las noticias. Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura.